Gracias por mantenerse en sintonía a través de las plataformas digitales de Literal Periodismo Ciudadano. Les habla Alberto Miranda nuevamente. Nos encontramos acá en estos momentos la precandidata a la presidencia, Cristiana Chamorro Barrios, brindará una conferencia de prensa como todos los jueves. Vamos a escuchar declaraciones de Cristiana Chamorro Barrios. Muchas gracias de verlo. Ay, perdonen la tardanza, pero como les dije, tuvimos aquí un enredito con Lourdes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos a las puertas de Semana Santa. Semana Santa sin presos políticos. Sigamos exigiendo la libertad de los presos políticos en esta Semana Santa. Semana Santa también es un tiempo para tener presente a todos aquellos que murieron bajo esta dictadura y que entregaron sus vidas por la libertad de Nicaragua. Debemos de reflexionar nuestro compromiso que tenemos con ellos. Semana Santa también es un momento de renovar nuestra fe, que con voluntad política todos vamos a juntarnos para derrocar y erradicar esta dictadura. Hoy yo tengo una propuesta a todos ustedes. Hago un llamado a reflexionar sobre lo siguiente. Creo firmemente que sin una selección de diputados clara no lograremos una selección de candidato a la presidencia clara y en unidad. Estoy convencida de que la falta de unidad en la oposición se debe a que no se ha acordado una metodología transparente para la selección de candidatos a diputados. No perdamos de vista que estamos ante la oportunidad histórica de incorporar en este proceso histórico a jóvenes y mujeres líderes que tienen que dar mucho por Nicaragua y que quieren trabajar por Nicaragua. Este es un tema que no se debe seguir retrasando, porque afecta la posibilidad de alcanzar pronto la anhelada unidad nacional para derrotar la dictadura. Una selección de diputados con transparencia es un compromiso y una obligación que tenemos con los nicaragüenses que han ofrendado sus vidas por la libertad de Nicaragua. De la misma manera que estamos discutiendo cómo seleccionar al candidato presidencial competitivamente y sin dedazo, de esa misma forma debemos discutir con transparencia la selección de los diputados. Propongo a las fuerzas políticas que en la semana de resurrección den a conocer con transparencia el proceso de inscripción de candidatos a diputados y sea anunciado de la misma forma que se hizo para los candidatos presidenciales y que se dé a conocer ese proceso de inscripción como se hizo para los candidatos a presidente. Solo la unidad va a garantizar la derrota de Ortega. Queda a su disposición para preguntas y respuestas y recordemos que necesitamos una Semana Santa sin presos políticos. Gracias por estar aquí, estoy lista para escuchar. Buenas tardes. Entonces, en el orden que habíamos programado, Leonor Álvarez de la prensa, Álvaro Navarro, René Lucía de la agencia EFE y Alberto de Literal. Buenas preguntas. Bueno, ahorita que leyó ese... ¿La van a hacer todas juntas? No, perdón. Ahorita que leyó ese comunicado, ¿eso responde a alguna situación que usted esté viendo con relación a la selección de diputados? ¿Responde a alguna situación que se esté dando en la coalición o en la Alianza Ciudadana? En general es un proceso que no hemos tenido conocimiento. O sea, se ha dado a conocer la inscripción para candidatos a presidentes, pero no se ha dado a conocer esa metodología de cómo se van a seleccionar los diputados. Y tengo la creencia que la unidad nacional pasa por llegar a acuerdos en ese sentido. Álvaro. Cristiana, primero saber si usted ha pedido reunión con la gente de Ciudadanos por la Libertad o de la Alianza Ciudadana. Esta semana 2 precandidatos se reunieron con ellos. Si ya pensó el tema de la inscripción como precandidata en esa primaria, en esa consulta que ha anunciado la Alianza Ciudadana.
Y lo otro es, la semana pasada usted decía que C por L es una casilla clave. El hecho de que se esté imponiendo a precandidatos a adoptar el programa del partido, ¿a usted no le parece un tanto riesgoso para una eventual precandidatura de esa organización política? Vamos en orden con tu pregunta. La semana pasada yo les dije que voy a ir a la fuente, que voy a ir a conocer, como han ido los otros precandidatos, a conocer los detalles de ese llamado a la inscripción. Todavía no he tenido tiempo, en su momento lo voy a hacer. En cuanto a que si me voy a inscribir en una u otra casilla, yo estoy esperando un proceso de unidad nacional en donde podamos ir con un solo candidato y en una sola plataforma política, porque la victoria electoral pasa por la unidad. Esta mañana, yo no sé si vieron ustedes una conferencia en el Wilson Center con algunos analistas políticos ahí, y decían: el respeto internacional para Nicaragua pasa por la unidad de los nicaragüenses. Entonces tenemos que unirnos porque es la única manera de que vamos a ganar. Me parece que ir en dos distintas bandas es darle el poder a Ortega, devolvérselo y darle legitimidad. Lo del partido, perdón, lo del casilla clave y de que ellos estén tratando de imponerle al precandidato el programa del partido, algo que llaman programa de gobierno, pero en realidad es por el partido, ¿no les preocupa? Yo lo que dije era que era una casilla que tenía clave en el sentido de la responsabilidad que tiene, de la responsabilidad para hacer, si quiere, una casilla de unidad nacional, dado que llamó a todos los candidatos a inscribirse a eso. Me parece que esa fue una apertura que la mencioné la semana pasada. Y en cuanto, perdón, la otra pregunta que me dijiste era el hecho que le estén bueno, te digo, no puedo opinar todavía sobre eso porque no he ido a conocer exactamente los requisitos y las condiciones que tienen. René Lucía. Sí, algo breve. ¿Qué similitudes ve usted entre las similitudes y diferencias que ve usted en las elecciones del 90 con las que se van a dar ahorita en noviembre? ¿Que si son iguales? Similitudes y diferencias. Similitudes y diferencias. Igual que en el pasado necesitamos la unidad nacional, esa es una lección aprendida. Necesitamos también plena libertad para ir a las elecciones en esta ocasión. Necesitamos observación internacional. En el 90 tuvimos observación internacional. Yo lo que veo es las lecciones del 90 aprendidas para ver qué es lo que necesitamos en este momento. Y me parece que la libre movilización y la observación internacional y supervigilada de las elecciones es básica. Leonor. Usted ha mencionado que está trabajando por la unidad. ¿Me podría mencionar alguna de las acciones, alguno de los encuentros, alguna situación particular que está haciendo o algo particular que está haciendo para lograr esa unidad, acercarse, tratar de reunir los grupos? Sí. Tratándome de reunir informalmente con algunos de ellos para conocer dónde están los pegones de este aspecto, pero por otra parte manteniendo una posición firme en cuanto a mi candidatura, que es que vamos a ir en unidad nacional. Esa es la única condición que yo tengo. Referente al plan de gobierno, ¿usted ya tiene en sí una propuesta para plantearla o sugerirla? En este momento estoy concentrada en lo que es la unidad nacional y en lo que debe ser una candidatura presidencial. Sí, estoy estudiando propuestas de gobierno, estoy estudiando distintos temas de gobierno que deben de ser, además valorando todas las iniciativas que se han propuesto y que están sobre la mesa. La vez pasada dije que ahí está una del COSEP, que ahí está una del CUNIDES, que ahí está una del grupo técnico de aportes técnicos para un programa de gobierno. Creo que todas tienen algo que aportar y debemos de encontrar los puntos de consenso para que en el futuro tengamos un gobierno de unidad nacional, de inclusión y donde estén todas las expectativas de los nicaragüenses incluidas. Ahora, por otro lado, ¿usted tiene algún tipo de plan, de planes de comunicación y que tenga previsto instaurar con los medios de prensa? Pues sabes que yo soy parte de los medios y soy periodista primero que todo, y obviamente nos mantendremos en comunicación. Porque a mí me parece que es urgente
que los gobiernos sean transparentes, que estén informando y que puedan tener un intercambio de preguntas y respuestas, que no exista más el secretismo gubernamental. Eso lo vamos a erradicar completamente. Una última pregunta. Ya en un futuro usted podría reactivar la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y podría dar vigencia también a la ley de acceso a la información pública. O sea, en un futuro todas las organizaciones tienen que tener libertades, todas las organizaciones tienen que tener vigencia, oportunidad de seguir trabajando. Nicaragua Investiga. Okay. ¿Qué le parece que a esta altura no se hayan anunciado reformas electorales y se desconozca si habrá cambios magistrados? Eso por un lado, en el Consejo. Otra pregunta, ¿hay tiempo suficiente para implementar reformas, cambio de magistrados e inscripción de nuevos partidos políticos a solo 8 meses de las elecciones? Me preocupa tremendamente que no tengamos todavía las condiciones. Me preocupa tremendamente que tengamos líderes políticos con la casa por cárcel, que tengamos presos políticos, que los exiliados no puedan venir a Nicaragua, que no tengamos garantías constitucionales para movilizarnos y para poder ejercer el ejercicio que se requiere para una elección electoral. Creo que los candidatos nos tenemos que reunir también en la semana de resurrección para hablar sobre ese tema y poner las condiciones con firmeza con las que vamos a ir a las elecciones. Y aparte de eso, seguir presionando para que los acuerdos que están sobre la mesa se firmen en mayo. ¿Es posible realizar una campaña política en medio de la célula de persecución policial que se vive en el país? No, no es posible y tenemos que terminar con eso. Porque una campaña electoral es una fiesta cívica donde todos tienen que participar en libertad y tenemos también que devolverle a los nicaragüenses ese derecho a votar, que vayan a sus casillas con libertad, que puedan vigilar el voto, que se sientan que su voto está vigilado y que va a ser defendido también por los ciudadanos. Julio López, segunda local. Entiendo, ayer el Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó el plazo dado por la OEA para las reformas electorales. ¿Qué pasaría con su candidatura si estas reformas no se implementan en el plazo dado por estas organizaciones? Bueno, es especulativo, ¿verdad? Porque lo que tenemos que trabajar e insistir de abril a mayo es que estas condiciones las tengamos, porque los nicaragüenses merecen tener esas condiciones. Pero se ha pasado más de un año hablando de reformas y no se ve en el escenario que haya la voluntad política de parte del régimen para implementarlas. La lucha sigue y hay que mantenernos firmes. Marcos Medina, Canal 12. Gracias, Cristiana. Buenas tardes a todos. Tengo una duda en relación a la propuesta que usted planteaba de los diputados. Considerando de que en los últimos 2 años los bloques principales de la oposición no se han puesto de acuerdo para ver el tema de unidad, ¿cuánto tiempo esperaría usted después de la Semana Santa para tener una propuesta base y discutir el asunto de las diputaciones? Eso por un lado. Y por otro, me gustaría también consultarle. Una de las principales demandas de la población es la liberación de los presos previo a elecciones. ¿Qué pasa si no hay liberación de presos? ¿Habría algún tipo de negociación o acuerdos para que liberen una parte de presos o la totalidad y ustedes aceptar ir a condiciones como opositores? Gracias. Tenemos que lograr la liberación de los presos políticos. La presión de ustedes, la presión nuestra y la presión internacional nos debe de llevar a eso. Y como les dije al principio, ojalá que en Semana Santa tengan piedad de los presos políticos para que puedan pasar ellos en sus casas con la paz que merecen y la libertad que merecen todos los nicaragüenses. En cuanto a los plazos y los tiempos, no nos podemos adelantar a eso. En cuanto a los plazos y los tiempos, tenemos que ir viendo que cada momento es un momento de ir consiguiendo lo que nos estamos proponiendo. Ahora, sí hay unos plazos que están establecidos por ley. Obviamente no se va a pasar después de eso, pero mientras tanto, concentrémonos en las condiciones y concentrémonos en la unidad y en la selección de estos diputados, de la misma manera que han abierto el llamado a la inscripción de los candidatos a la presidencia. José Antonio, de Noticiero Primer Orden. Muchas gracias, buenas tardes. Quería consultarle, doña Cristiana, ¿cómo valora usted hasta el momento los procesos de unidad? ¿Cuánto tiempo considera prudente para que esta unidad que usted ha mencionado se dé?
Y la última pregunta, para una sola vez, ¿de qué forma puede seguir presionando la oposición de cara a la implementación del reforma? Los tiempos van a estar marcados por el calendario electoral que todavía no conocemos. Mientras tanto, debemos de seguir insistiendo en que para irnos a inscribir y para que podamos ganar, tenemos que ir en una sola banda. Sí, puedo hacer una pregunta. Frente a algo que mencionó, usted dijo que sería importante que se reunieran los precandidatos. Sí, o sea, eso me refería a que en la semana de resurrección o después, cuando sea conveniente, todavía está en tiempo, creo que sí debe haber una reunión sobre las condiciones, sobre las condiciones para ir a elecciones. ¿Qué condiciones máximas, qué condiciones o qué condiciones en general es la que todos estamos de acuerdo para ir a las elecciones? ¿Qué precandidatos serían? Pues lo que quieran, sí. Cristiana, una última cosa. Se está hablando en el Senado de Estados Unidos de impulsar una nueva ley para presionar a la dictadura de Ortega. Quiero saber su opinión. Quiero saber su opinión sobre 3 puntos que también se habló ayer en una audiencia con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. De 1, sancionar al ejército; 2, expulsar a Nicaragua del CAFTA; y 3, de pedir la aplicación de la Carta Interamericana de la OEA. Las sanciones son producto de gobiernos que violan los derechos humanos, de gobiernos que cometen actos corruptos y son de gobiernos que no les interesa el bienestar de su pueblo ni que tampoco les interesa el bienestar de sus funcionarios, porque prefieren mantenerse en el poder absoluto, violar las leyes y reciben las sanciones, no les importa que castiguen al pueblo ni que castiguen tampoco a sus propios funcionarios. Las sanciones dependen del comportamiento de Ortega, de cómo va y dependen también de las elecciones que nos va a dar y de que cumpla los acuerdos internacionales que están ahorita planteados. Si a usted le preguntan de Estados Unidos qué opina sobre esas 3 opciones de sanciones, al ejército, expulsión del CAFTA y el tema de la Carta Interamericana, ¿qué diría? Sobre las sanciones individuales, los individuos son responsables de sus acciones y tienen que responder a esas responsabilidades. En sanciones que afectan al país y que afectan a los nicaragüenses, a mí me parece que tenemos que ver ese punto y evitar y seguir presionando para que Ortega no cometa ese suicidio con Nicaragua, que no nos lleve a la venezuelización de Nicaragua, porque eso es lo que ha hecho Maduro en Venezuela. Y ese panorama, ese escenario lo tenemos que evitar a toda costa los nicaragüenses, porque va a haber más desempleo, va a haber más hambre y va a haber más pobreza. Bueno, gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Bueno, son declaraciones de Cristiana Chamorro Barrios, quien ha brindado una conferencia de prensa esta tarde, y asimismo ella, Cristiana Chamorro, ha pedido a los diferentes gremios opositores a realizar a tener diferentes propuestas para candidatos a diputados, a diputación, claro. Bueno, nosotros cortamos transmisión en estos momentos. Muchas gracias por mantener la sintonía a través de las plataformas de Literal Periodismo Ciudadano.